Hola, hola. La sentencia que aquí presentamos es la sentencia SP 859 del 2 de abril del 2025, radicado 62221 y magistrada ponente la doctora Miriam Ávila de Roldán. Frente al objeto de la decisión, aquí la sala resuelve la impugnación especial interpuesta por el defensor de Edwin Alberto contra la sentencia del 1 de junio del 2022, que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas. Esta decisión revocó la absolución del 18 de noviembre del 2021 emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Soacha, y en su lugar el tribunal condenó al aquí procesado por primera vez como autor del delito de homicidio. En el fallo de segunda instancia también se decretó la preclusión por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones por prescripción de la acción penal. Los hechos se dan en la madrugada del 28 de febrero del 2010 en el bar Bahía Hot, ubicado en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Allí se suscita un conflicto entre varias personas que departían al interior de este bar. A raíz de ello, en las escaleras que conducían al segundo piso del bar, Leonardo recibió un disparo por proyectil de arma de fuego que lo llevó a la muerte. Momentos después, varios amigos de Leonardo, entre ellos José Alexander, salieron del bar en búsqueda de la persona que hirió a Leonardo. Se dieron a la persecución de un grupo de sujetos y sobre la autopista sur, a la altura del puente peatonal del municipio de Soacha, uno de estos últimos hirió a José Alexander con un proyectil de arma de fuego a la altura del tórax. Producto de esa herida, José Alexander falleció. Pasemos a los antecedentes procesales. El 6 de julio del 2012, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías de Soacha emitió orden de captura en contra del aquí procesado Edwin Alberto. Una vez se materializó la orden, el 19 de julio siguiente, el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de esa misma población legalizó el procedimiento de captura. En esa fecha, la Fiscalía General de la Nación le formuló imputación al aquí procesado Edwin Alberto como autor del delito de homicidio agravado, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Conductas descritas y sancionadas en los artículos 103, 104 numeral séptimo y 365 del Código Penal. Aquí el imputado no aceptó los cargos, por lo que le fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. El 11 de octubre del 2012, la Fiscalía presentó el escrito de acusación, repartido al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Soacha. El 6 de diciembre de ese año se formuló oralmente la acusación a Edwin Alberto por las mismas conductas punibles comunicadas preliminarmente. La audiencia preparatoria tuvo desarrollo el 24 de enero del 2013, en sesiones del 22 de febrero y 2 de abril del 2013, 12 de febrero del 2014, 16 de abril, 8 y 11 de mayo del 2015, donde se llevó a cabo el juicio oral y público. El último día fue anunciado el carácter absolutorio del fallo por los delitos objetos de acusación. Sin que se obre constancia que explique la razón por la cual la lectura del fallo no se llevó a cabo en un término cercano al anuncio de su sentido, el 18 de noviembre del 2021, el Juzgado de Conocimiento emitió sentencia absolutoria y frente a esta, el delegado del ente acusador interpuso el recurso de apelación. El 1 de junio del 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, primero, precluyó la acción penal adelantada por el delito contra la seguridad pública, dada su extinción por prescripción. Segundo, revocó parcialmente la decisión absolutoria por el delito de homicidio agravado y en su lugar
condenó al procesado por esa conducta punible en la modalidad simple. Y tercero, ordenó librar orden de captura en contra de Edwin Alberto. El defensor interpone impugnación especial de la cual se le dio traslado a los no recurrentes, quienes guardaron silencio. Enterémonos entonces sobre las sentencias de instancia. En la sentencia de primera instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Soacha, por la esencia del debate que tuvo lugar en el juicio oral y público, centró el problema jurídico en la determinación de responsabilidad penal del acusado por la muerte de José Alexander. Así, emprendió la apreciación y valoración de las pruebas practicadas. Empezó por los testimonios de cargo, que se reducen a los rendidos por el señor Luis Felipe y Jorge Eliezer. Frente al primero, o sea, Luis Felipe, este señaló en audiencia a Edwin Alberto como la persona que disparó contra la humanidad de José Alexander. Detectó entonces el juzgado inconsistencias que salieron a flote en el contrainterrogatorio. Esas inconsistencias para el acuo generaban incertidumbre en torno a si el testigo realmente vio el momento en el cual la víctima recibió el impacto. Del segundo testigo, o sea, de Jorge Eliezer, extrajo el acuo que, si bien este testigo respondió que el procesado llevaba consigo una escopeta y observó cuando éste le propinó el disparo a la víctima, a José Alexander, a la altura del estómago, la descripción física suministrada en una entrevista rendida previamente no coincidía con las características del aquí procesado. En vista de tal discrepancia, el juez profundizó en el argumento de incertidumbre en cuanto a la identidad de quien cegó la vida de la víctima. Luego, examinó los testimonios practicados a iniciativas de la defensa, que corresponden a los de Pedro, Nancy y José. De lo declarado por Pedro, este indicó que era amigo del procesado y que compartieron la noche del 27 de febrero del 2010 en la whiskería. De acuerdo con su relato, estuvo toda la noche con el acusado. De cara al contrainterrogatorio, resaltó que quedaron expuestas algunas falencias, en tanto el testigo se separó del procesado cuando iba al baño, así como cuando aquel ayudaba en algunas labores del bar porque allí laboraba. Además, el deponente no conoció la razón por la cual detuvieron a Edwin Alberto. El funcionario de primera instancia no tomó en cuenta los testimonios ni de Nancy ni de José. En tanto, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Soacha condenó a los mencionados por los delitos de falso testimonio y fraude procesal, porque faltaron a la verdad en sus manifestaciones frente a lo acontecido en el presente caso. En suma, la valoración conjunta de los medios de prueba llevaron a concluir al acuo que Luis Felipe en realidad no vio directamente a la persona que disparó en contra de la víctima. Solo escuchó la detonación del proyectil del arma de fuego y salió corriendo para ayudar a su amigo. De otro lado, subrayó que Jorge Eliezer narró en entrevista que quien disparó era una persona de tez blanca, gordo y con barba, características ajenas a Edwin Alberto. También afirmó haber observado con suficiente claridad cuando el procesado disparó, pese a encontrarse a una distancia aproximada de 200 metros, lo cual no era creíble por las condiciones de visibilidad, madrugada y amplia distancia. En atención a lo reseñado, el juez de conocimiento no arribó al grado de conocimiento exigido para condenar, lo que abrió paso a la aplicación del artículo 7º de la Ley 906 del 2004, con la consecuente absolución del acusado. Pasemos ahora a la sentencia de segunda instancia. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, tras declarar la prescripción de la acción penal seguida por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en aplicación del numeral primero del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, precluyó la actuación por tal comportamiento ilícito. Con igual enfoque que el juez de primera instancia, el tribunal identificó como eje de la controversia la responsabilidad del aquí procesado Edwin Alberto en el homicidio de José Alexander.
Para decantar el debate, inicialmente reseñó el conocimiento aportado por cada uno de los testigos que concurrieron al juicio oral y público. En primer término, estableció que la coartada de la defensa, consistente en ubicar al procesado en la whiskería, lugar distante al de los hechos, decaía con las pruebas aportadas por la Fiscalía. En particular, atribuyó tal efecto a la sentencia condenatoria proferida el 9 de junio del 2014 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Soacha en contra de la señora Nancy y José por los delitos de falso testimonio y fraude procesal, al haber faltado a la verdad cuando rindieron sus testimonios. El ADCUEN catalogó la coartada de la defensa como falsa, lo cual fortalecía la credibilidad de los testigos de cargo que presenciaron los hechos y observaron al procesado dispararle a José Alexander. En ese sentido, catalogó los testimonios de Luis Felipe y Jorge Eliezer como espontáneos. En segundo término, de los medios de conocimiento de cargo, derivó que en el bar Bahía Hot, Leonardo acudió al segundo piso, a la mesa donde departía con sus conocidos. Los alertó acerca de que lo habían herido y de inmediato cayó al suelo. Luego Luis Felipe y Jorge Eliezer bajan rápidamente y corren detrás de los agresores de su amigo Leonardo. Cuando José Alexander, la aquí víctima, alcanza a uno de ellos, traban una riña, tras lo cual el acusado le dispara en el pecho a José Alexander, causándole la muerte. El ADCUEN reconoció que el testigo Jorge Eliezer no brindó total claridad respecto a la descripción física del sujeto que le disparó a su amigo José Alexander, pero una valoración integral de su declaración llevaba a advertir que en forma reiterativa y categórica ubicó a dos personas armadas, entre esos el acusado, de lo cual se percató cuando los perseguía. Agregó que el testigo hizo en la entrevista una segunda descripción física, según la cual el otro tipo era moreno, delgado, estatura más alto que yo, era caridelgado. El Tribunal Superior destacó que esos rasgos morfológicos coincidieron con los de Edwin Alberto al momento de su individualización. De lo anterior halló respaldado en la declaración de Luis Felipe, quien no solo escuchó la detonación como lo determinó el ACUO, adicionalmente tuvo la oportunidad de observar al procesado cuando disparó. En punto a la hora de ocurrencia de los hechos, trajo a colación que en el juicio oral y público, el testigo mencionado refirió que se presentaron entre las 2 y 3:30 de la mañana, mientras que la hora plasmada en la entrevista que rindió corresponde a las 4 de la mañana, lo cual pudo haberse dado por una equivocación de quien tomó esa declaración previa, como lo explicó el declarante. Máxime cuando el contenido de esta no daba cuenta de una transcripción textual de las respuestas del entrevistado, más bien obedecía a un formato. En tales condiciones encontró satisfecho el grado de conocimiento necesario para emitir una sentencia condenatoria. Así, revocó la absolución y en su lugar declaró la responsabilidad penal de Edwin Alberto por el delito de homicidio. Respecto a la circunstancia específica de agravación punitiva regulada en el numeral séptimo del artículo 104 del Código Penal, el ADCUEN no dio por acreditado que el procesado tomara provecho de la situación de indefensión de la víctima. Explicó que el grado de embriaguez de esta última per se no significaba indefensión. Así, por el delito contra la vida, individualizó la pena principal en 220 meses de prisión, dada la gravedad de la conducta e intensidad del dolo. También impuso la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término que la privación de la libertad. Finalmente, ante la insatisfacción de los requisitos objetivos, el Tribunal Superior no concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria y dispuso emitir orden de captura en contra de Edwin Alberto. Centrémonos ahora en la impugnación especial. La defensa técnica formula una inicial crítica a la valoración de las entrevistas que realizó el juez de segunda instancia. Explica en extenso el tratamiento de las entrevistas en el ámbito de la Ley 906 del 2004 conforme a la jurisprudencia desarrollada en la materia.
De cara al caso concreto, el defensor indica que la Fiscalía incorporó la entrevista, mas no precisa cuál, como testimonio adjunto, mientras que el Tribunal Superior la tuvo como una prueba autónoma. Y resalta que es de tal relevancia el error que significó para su representado una condena. Lo anterior, pese a que los testigos Luis Felipe y Jorge Eliezer comparecieron al debate y estuvieron disponibles. De otro lado, señala que los testimonios de cargo fueron objeto de distorsión y cercenamiento. Desarrolla tal cuestionamiento con sustento en lo asegurado por Luis Felipe, en la medida que se lograba inferir que a quien José Alexander increpó antes de morir fue al autor del disparo que le cegó la vida a Leonardo en una primera confrontación. Agrega que este testigo fue enfático en afirmar que oyó una detonación y José Alexander se desplomó, pero ello difiere con la conclusión del Tribunal Superior relativa a que aquel vio a la persona que disparó a José Alexander. Asegura la defensa que si lo anterior fuese así, correspondería endilgar a Edwin Alberto el homicidio de Leonardo. En tanto, el mismo testigo afirma que la persona que hirió mortalmente a Leonardo fue quien disparó contra José Alexander. Sin embargo, el testigo describe al agresor de sus contertulios como una persona de tez blanca, gorda y barbada, características morfológicas totalmente diferentes a las de su poderdante. Continúa haciendo énfasis en que el testigo no especificó la dirección en la que corrían y si estaban en condiciones de observar, a más que todos los persecutores estaban en alto grado de alicoramiento y los sentidos de la percepción se alteran bajo ese estado. En este punto resalta que el juez de segunda instancia deja de lado la regla de la experiencia, según la cual casi siempre que una persona se embriaga, es posible que padezca un trastorno en su salud mental, que puede ser grave o agudo. Continúa el argumento según el cual la persona que mató a Alexander fue quien causó la muerte de Leonardo. Ello por cuanto Jorge Eliezer relató que la aquí víctima estaba cerca de quien le disparó a Leonardo. Bajo esa visión, sostiene que los hechos relacionados con la muerte de Leonardo fueron juzgados en una actuación diversa contra un tercero, lo cual es indicativo que el aquí procesado, Edwin Alberto, no es el autor del homicidio. Para terminar, hace una amplia alusión a la valoración de testimonios contradictorios y a la psicología del testimonio, sin articulación puntual con sus críticas a la sentencia condenatoria. Su pretensión consiste en la revocatoria del fallo de segunda instancia y en su reemplazo se mantenga la decisión de primer grado. Pasemos a las consideraciones de la Corte, iniciando por su competencia. La Sala Penal de Casación de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer la impugnación especial presentada por la defensa técnica contra la sentencia proferida el 1 de junio del 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, conforme a lo dispuesto por el numeral segundo del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 del 2018 y los lineamientos plasmados en la Providencia AP 1263 del 2019, del 3 de abril del 2019, dictado al interior del radicado número 54215. Iniciemos entonces con el planteamiento del problema jurídico y la estructura de la decisión. Recordemos que el recurrente atribuye a la segunda instancia la distorsión y cercenamiento de los testimonios de cargo. Desde el análisis que el impugnante realiza al contenido de estos medios de prueba, primero, Luis Felipe oyó la detonación del proyectil de arma de fuego y observó cuando José Alexander cayó al suelo, mas no visualizó a la persona que realizó el disparo. Y segundo, de lo declarado por Jorge Eliezer, infiere que quien le causó la muerte a Leonardo, cuya acción penal se sigue en forma separada, fue la misma persona que dio muerte a José Alexander, la aquí víctima.
La defensa también cuestiona que el Tribunal Superior tomara como parte del fundamento para proferir condena lo ventilado en una entrevista incorporada como testimonio adjunto, lo cual no atiende los parámetros de tratamiento de declaraciones previas al juicio oral y público, con clara incidencia en la decisión de condena. Por los ejes de estos planteamientos, corresponde a la Sala determinar si la apreciación de los medios de prueba soporte del fallo de reproche se ajusta o no a lo expuesto por los testigos en el juicio oral y público. Igualmente, de establecer cuál fue el alcance dado por la segunda instancia a la entrevista de Jorge Eliezer. Precisado lo anterior, la Corte verificará si el conocimiento aportado por los medios de prueba satisface el grado de conocimiento exigido para condenar de acuerdo con el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. O, como si lo alega la defensa técnica, la solución correcta del caso impone mantener la absolución adoptada en sede de primera instancia. Con tal proyección, la Sala reiterará las subreglas de derecho fijadas por la jurisprudencia de la Corporación en torno al uso de las entrevistas en el juicio oral y público. En ese marco, abordará el caso en concreto. Empecemos pues por el uso de las entrevistas en el juicio oral y público. En el sistema procesal penal regulado en la Ley 906 del 2004, como regla general, las entrevistas son resultado de actos de investigación que, de cara al juicio oral y público, pueden utilizarse como medio para impugnar credibilidad o refrescar memoria. Esto de acuerdo a los artículos 392 y 403 de la Ley 906 del 2004. Ello al margen de los casos excepcionales de prueba de referencia y testimonio adjunto, eventos que se rigen por lineamientos legales y jurisprudenciales específicos. Lo anterior en atención al principio rector de inmediación consagrado en el artículo 16 de la Ley 906 del 2004, de acuerdo con el que únicamente tienen el carácter de prueba la que ha sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez en el juicio oral y público. Así se garantiza el conocimiento directo y personal por parte del juez de la prueba que lo conduce a tomar la decisión acertada. También el derecho a la confrontación de quien cuenta con interés en ello. Cuando la parte interesada persigue alguno de los fines arriba mencionados, o sea, ya sea refrescar memoria o impugnar credibilidad, las entrevistas, declaraciones y exposiciones anteriores no tienen la naturaleza de prueba autónoma e independiente. Se articulan en lo que corresponda a lo declarado por el testigo y en ese plano corresponde adelantar su valoración. Por el contrario, si ingresan como prueba de referencia o testimonio adjunto, son susceptibles de análisis por el juez de conocimiento. Para los efectos que resultan relevantes en este caso, la utilización de declaraciones anteriores al juicio con fines de impugnación constituye una de las herramientas al alcance de las partes para cuestionar la credibilidad de los testigos presentados por su extremo contrario y o para restarle credibilidad a la narración. Y es que así lo permite el numeral cuarto del artículo 403 de la Ley 906 del 2004. Allí se regula que la credibilidad del testigo se puede impugnar específicamente con las manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. A propósito, la Sala ha precisado los parámetros bajo los cuales se admite el uso de las declaraciones previas con la finalidad expuesta, para así evitar que a título de impugnación de credibilidad se empleen en forma inadecuada con alteración del debido proceso probatorio.
En ese contexto, la dinámica que autoriza su uso con el objetivo citado ha sido descrita de la siguiente manera. Primero, a través del contrainterrogatorio, mostrar la existencia de la contradicción u omisión, sin perjuicio de otras formas de impugnación. Segundo, darle la oportunidad al testigo de que acepte la existencia de la contradicción u omisión. Si el testigo lo acepta, se habrá demostrado el punto de impugnación, por lo que no será necesario incorporar el punto concreto de la declaración anterior. Tercero, si el testigo no acepta el aspecto concreto de impugnación, aquí la parte podrá pedirle que lea en voz alta el apartado respectivo de la declaración, previa identificación de la misma, sin perjuicio de que esa lectura la pueda realizar el fiscal o el defensor según sea el caso. Y cuarto, la incorporación del apartado de la declaración sobre el que recayó la impugnación se hace mediante la lectura, mas no con la incorporación del documento, cuando se trate de declaraciones documentadas, para evitar que ingresen al juicio oral declaraciones anteriores por fuera de la reglamentación prevista para cada uno de los usos posibles de las mismas. Ahora bien, la impugnación de credibilidad corresponde a un procedimiento distinto a la incorporación de una declaración anterior como testimonio adjunto. La diferencia sustancial tiene que ver con los presupuestos que habilitan una u otra y sus consecuencias a nivel probatorio. La categoría de testimonio adjunto ha sido desarrollada por la jurisprudencia para afrontar aquellos eventos en los que los testigos que comparecen al juicio se retractan o desdicen de la sustancialidad de lo que han dicho en entrevistas y o declaraciones anteriores, permitiéndose la incorporación de manifestaciones previas en observancia de la confrontación y contradicción de la prueba. En suma, de acuerdo a la sentencia CSJ-SP 3408 del 28 de septiembre del 2022, radicado 51855, se impugna credibilidad para restarle fuerza demostrativa al declarante, mientras que el testimonio adjunto supone la incorporación de una versión rendida antes del juicio, cuando el testigo se ha retractado en el debate oral, con el propósito de que sea tenida en cuenta por el juez como prueba al dictar el fallo. Pasemos ahora al caso en concreto. La segunda instancia, recordemos, encontró probada la hipótesis factual de la Fiscalía General de la Nación y la responsabilidad del aquí procesado, Edwin Alberto, a partir del conocimiento derivado de los testimonios de Luis Felipe y Jorge Eliezer. Ello fue conjugado con datos derivados de la entrevista rendida por el segundo, por Jorge Eliezer, y la reseña de los rasgos físicos del procesado. El adjuen determinó que el día de los hechos, los mencionados testigos de cargo compartían con un grupo de amigos, entre ellos Leonardo y José Alexander, en el bar Bahía Hot, ubicado en el municipio de Soacha. En ese contexto, en el segundo piso de dicho lugar se presentó una riña en la cual resultó herido Leonardo. Luego, cuando Luis Felipe, Jorge Eliezer y José Alexander se percataron de lo sucedido, emprendieron una persecución frente a quienes lesionaron a Leonardo. Al alcanzar a los atacantes, José Alexander fue ultimado por Edwin Alberto con un disparo a nivel del tórax. En esa reconstrucción de los hechos, la defensa técnica atribuye al fallador de segundo grado la distorsión y el cercenamiento de los testimonios de Luis Felipe y Jorge Eliezer. Y al proponer una visión del caso, la defensa plantea una valoración probatoria alterna a la consignada en el fallo de segunda instancia, orientada a demostrar la ajenidad de su representado frente al homicidio de José Alexander. Para ambientar la postura de la defensa, la sala advierte que los testigos de cargo, Luis Felipe y Jorge Eliezer, en el juicio oral y público, se ubicaron en los contornos de tiempo y lugar de los sucesos y dieron cuenta de una inicial riña con ocasión de la cual murió Leonardo.
Si bien los hechos que desencadenaron la muerte de Leonardo no son objeto de esta acción penal, sí hacen parte del contexto de hechos jurídicamente relevantes bases de este asunto. Respecto a la distorsión de lo declarado por los testigos, la corporación precisa que uno y otro reconocieron al procesado en la sala de audiencias como la persona que accionó el arma de fuego en contra de José Alexander. En particular, Luis Felipe, durante el interrogatorio, relató: entonces estábamos allí y se formó una pelea, y ahí se bajó el finado Leo. Él fue tiroteado bajando las escaleras de ese negocio donde nos encontrábamos. De ahí salimos y en la esquina queda una bomba, y ahí fue cuando el señor que está allá, hace referencia al acusado, le pegó un changonazo en todo aquí, al lado izquierdo, al finado Alexander. Por su parte, Jorge Eliezer, ante preguntas de la Fiscalía, narró que en la madrugada del 28 de febrero se presentaron 2 homicidios. Uno de ellos, el de José Alexander, e identificó a Edwin Alberto como la persona que lo cometió al sostener: el caballero allí, hace referencia al procesado, fue el que lo ajustició. Hasta este punto, desde la simple apreciación de los testimonios, se deriva que los testigos hicieron manifestaciones que indican que sí observaron el momento del disparo. De ahí que no es correcto el cuestionamiento de la defensa en cuanto a que el Tribunal Superior distorsionó lo dicho por Luis Felipe. No se ajusta al contenido del testimonio sostener, como lo hace el impugnante, que el testigo solo escuchó la detonación del proyectil, porque también dio a conocer aspectos que tienen que ver con su percepción visual del suceso. Y si bien el impugnante no acierta en ese cuestionamiento que tiene que ver con la lectura del contenido objetivo de la prueba, la sala, ya en el plano de la valoración probatoria, advierte medulares inconsistencias que impiden otorgarle credibilidad a los testimonios de cargo. Como se explica a continuación, estas surgen de un análisis individual y en conjunto. Aunque sin dificultad los testigos identificaron al acusado en la audiencia del juicio oral y público como la persona que disparó el arma de fuego en contra de José Alexander, sus narraciones, más allá de aquellas inexactitudes inherentes al paso del tiempo o la dificultad para recordar, no se caracterizan por brindar una narración consistente de los hechos que respalde y explique ese reconocimiento en el juicio oral y público. Además, en lo nuclear distan entre sí porque no guardan relación en cuanto a la forma como se presentó el disparo. Con el objetivo de ilustrar acerca del particular, se transcribirán lo pertinente lo indicado por el uno y por el otro. El testigo Luis Felipe relató que en forma previa tuvieron un problema en el bar, ubicado en pisos superiores, en el cual compartía con varios amigos, y allí resultó herido Leonardo. Luego de ese suceso bajaron y Edwin Alberto, entre otros, estaban en discusión con otros, estaban en pelea con otros, cuando él, se refiere al procesado, se acercó y sin medir palabra ni nada, de una vez le pega el tiro a José Alexander. Ante pregunta complementaria de la delegada de la Procuraduría acerca de la forma como fue usada el arma de fuego por parte de Edwin Alberto, expuso: el finado Alexander estaba cerca peleando con otro señor, él estaba cerca ahí, cuando estaban los otros 2 peleando, él llegó y nosotros estábamos corriendo hacia eso, pues para más que todo para cuando llegara la policía, pues nosotros tenerlos y dejarlos a identificarlos, sí. Cuando en esas, sin previo aviso, él llegó y de una sacó el changón y se lo puso de una aquí. Se abrió con el que estaba él peleando. De una llegó y se acercó, y llegó en esas, se desplomó el finado. Ahora, Jorge Eliezer, ubicado en las mismas condiciones de tiempo y espacio, narró que su primo Leonardo resultó herido. Tras ese suceso, el declarante describió que después que subió mi primo allá arriba que le habían metido el tiro, salimos nosotros corriendo y ahí era cuando ellos iban corriendo más adelante.
Iban tres manes y el que llevaba el changón, y ahí fue cuando Alex corrió más hacia alcanzarlos, y ahí fue cuando él le metió otro cartucho y lo cogió así a quemarropa y lo mató. Vale detenerse en el contrainterrogatorio cuando la defensa impugnó credibilidad al testigo en torno a las características físicas de la persona que el testigo asegura disparó contra la humanidad de la aquí víctima. Para ello hizo uso de una entrevista. Inicialmente, con algo de hostilidad, el testigo se negó a dar lectura en voz alta a la parte indicada por la defensa técnica, pero tras la instrucción impartida por el director de la audiencia, lo hizo. En esa declaración anterior refirió que el arma de fuego la llevaba uno que es como barbadito, era de piel blanca, era un poquito gordito y no muy alto, era como de 1,70 porque yo mido 1,72 y pienso que era un poquito más bajo, a ese era el que le vi el arma de fuego. Aunque el testigo continuó la lectura de la entrevista y se escuchó la descripción física de la segunda persona que él cree iba armada, la sala debe hacer énfasis en que ello no se articuló con la impugnación de credibilidad. La defensa, como a continuación se verá, centró sus preguntas en comparar la descripción física antes transcrita con las características del acusado, quien se encontraba presente en esa sesión de la audiencia. Con la representación morfológica que dio Jorge Eliezer de la persona que llevaba el arma, para cuando rindió la entrevista, la defensa le preguntó al testigo, primero, si el acusado para la fecha de los hechos tenía barba, y segundo, si el procesado era de tez blanca. Frente a lo primero, respondió que no recordaba, y respecto al segundo tópico, describió en la audiencia a Edwin Alberto como moreno. La impugnación de credibilidad tenía como única finalidad cuestionar la credibilidad del testigo en punto de la falta de correspondencia entre los rasgos fenotípicos de la persona que en la entrevista dijo llevaba el arma y el procesado. Si por falta de una apropiada técnica de quien conducía el contrainterrogatorio, la lectura de la entrevista se extendió más allá de lo necesario para la impugnación de credibilidad, esa incorrección no se traduce en que todo lo leído por el testigo sea susceptible de apreciación y valoración. El objetivo de la impugnación de credibilidad no era de ningún modo incorporar conocimiento en lo que tiene que ver con la descripción física de un segundo sujeto, que por demás no fue objeto de interrogatorio por la Fiscalía. Aquí la sala hace énfasis en lo anterior porque el Tribunal Superior contrastó esa segunda descripción física que el testigo hizo en la entrevista con los rasgos morfológicos del aquí procesado Edwin Alberto al momento de su individualización. A partir de ese ejercicio comparativo, el fallador de segundo grado concluyó que si bien Jorge Eliezer no brindó total claridad respecto de la descripción física del sujeto que le disparó a su amigo José Alexander, valorado de manera integral su declaración, se advierte que es reiterativo y categórico en ubicar a dos personas armadas, entre ellas el acusado. Nótese, la sala quiere significar que la lectura en voz alta de apartes de la entrevista que exceden los tópicos del interrogatorio y de la impugnación de credibilidad no pueden tenerse como parte del testimonio. Para evitar ello, la Corte ha decantado los márgenes en los cuales debe de tener desarrollo la impugnación de credibilidad, como fue recordado en el anterior acápite de esta sentencia. Por ejemplo, un testigo es interrogado acerca de los temas A, B y C. En el contrainterrogatorio, la parte interesada anuncia el uso de una declaración previa con fines a impugnarle lo dicho en el interrogatorio. El testigo da lectura en voz alta a partes relacionados con temas A, D y E. En ese orden, es claro que la refutación de credibilidad recae en el tema A y lo leído sobre el particular es aquello que se integra al testimonio. Lo restante, o sea, D y E, hace parte de un relato anterior que no tiene el carácter de prueba.
Entonces, el Tribunal Superior, para la construcción de su principal argumento de responsabilidad de Edwin Alberto, de un lado, tomó en consideración la entrevista en aspectos que no ingresaron al debate probatorio por vía de la impugnación de credibilidad. Se reitera, ello obedeció a la lectura que el testigo hizo sin adecuada dirección, al punto que se extendió más allá de aquello que la defensa técnica usó para su ejercicio de cuestionamiento. De otra parte, el tribunal extrajo información de la reseña física del procesado, conocimiento que tampoco ingresó al juicio oral y público a través de un medio de prueba válidamente practicado. El elemento material probatorio del cual se derivó lo anterior es un soporte de la estipulación probatoria relacionada con la plena identidad del acusado. Y a propósito de esa estipulación, frecuente en la práctica judicial, la sala ha sido enfática en señalar su ineptitud. Es un aspecto que necesariamente ha quedado definido desde el inicio del proceso y se sustrae del debate probatorio de los hechos jurídicamente relevantes. Esto de acuerdo a, entre otras, a la sentencia CSJ-SP 1162 del 6 de abril del 2022, radicado 51750. En todo caso, el acuerdo probatorio tampoco se concretó en las características físicas del procesado. Aquello que fue objeto de estipulación se expuso y admitió en los siguientes términos. La plena identidad del hoy procesado, es decir, el señor Edwin Alberto, que no se debatirá en juicio, que a quien se está procesando es una persona diferente. Igualmente, a nivel jurisprudencial, ha sido decantado que cuando las partes allegan documentos soporte de la estipulación, estos no pueden ser valorados, entre otras razones porque precisamente la estipulación tiene como efecto principal extraer un determinado aspecto fáctico del debate probatorio. Esto de acuerdo a la sentencia CSJ-SP 976 del 24 de abril del 2024, radicado 55898. Todo lo anterior resulta alejado del debido proceso probatorio. El juez solo puede basar su decisión en las pruebas decretadas y practicadas a la luz de los principios de inmediación, contradicción y concentración. Tampoco se está en presencia de un testimonio adjunto, como en forma errónea lo sostiene el defensor. Con apoyo en el marco conceptual fijado en el acápite de esta providencia, se identifica sin dificultad que la defensa puso de presente al testigo la entrevista en el ámbito del artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, que permite cuestionar la credibilidad del testigo con manifestaciones anteriores, de tal suerte que en el análisis del testimonio de Jorge Eliezer no correspondía tomar en cuenta los apartes de la lectura de la declaración previa que exceden el campo temático que abarcó la impugnación de credibilidad. Adicionalmente, de la realidad probatoria no se desprende que el testigo realizara señalamientos de un segundo sujeto armado en la escena de los hechos. No fue un tema abordado en el examen cruzado, de ahí que es infundada la afirmación de la segunda instancia en cuanto a que el testigo fue reiterativo y categórico en ubicar dos personas armadas en el lugar de los hechos. En tales condiciones, en la valoración del testimonio de Jorge Eliezer, no puede pasarse por alto que la descripción de la persona que dijo llevaba el arma y disparó en contra de la víctima, con barba, blanco, gordo, no coincide con las características que él mismo percibió en el juicio oral y público de Edwin Alberto. Cabe precisar que manifestó no recordar si el mencionado tenía barba al día de los hechos, lo cual no es un dato menor, porque ello se suma a que durante el examen cruzado no dio cuenta de alguna característica física que recordara y le permitiera reconocer a Edwin Alberto. El señalamiento que hizo en la vista pública no fue producto de una percepción anterior que respalde el ejercicio de reconocimiento efectuado en la sala de audiencias. Quien identifica a un sujeto debe estar en capacidad de exponer los aspectos previamente conocidos y a partir de ellos realizar la asociación de características. De hecho, esa particularidad también se detecta en el testimonio de Luis Felipe, quien tampoco mencionó algún rasgo que le permitiera realizar el reconocimiento del procesado en la sala de audiencias.
La defensa técnica acierta en buena medida al exponer que los testigos no especificaron si estaban en condiciones de observar, dada la hora en la que se presentaron los sucesos y el grado de embriaguez. En efecto, los deponentes se ubicaron temporalmente en la madrugada del 28 de febrero del 2010 y aceptaron que consumieron bebidas alcohólicas, lo cual indica que la visibilidad y el estado de los órganos sensoriales no era óptimo. Ahora bien, así no corresponda descender a la teoría del caso trazada por la defensa durante el juzgamiento, como más adelante se explicará. Cabe precisar que la debilidad del soporte probatorio de esta no genera en forma automática el éxito de la teoría de la acusación u otorgar mayor credibilidad a las pruebas de cargo. Por un lado, la presunción de inocencia que le asiste al sujeto pasivo de la acción penal impone al ente estatal la carga de probar la existencia de la conducta y la responsabilidad del procesado. De otro, los medios de prueba tienen un sistema de valoración que no está atado a los aciertos o desaciertos de la teoría del caso de la contraparte. Las deficiencias advertidas impiden a la sala otorgar credibilidad a los testimonios de cargo, y como a estos se reducen los medios de prueba con los cuales la Fiscalía General de la Nación enfrentó el juicio oral y público, la conclusión no es otra que el incumplimiento de la carga que le asistía como titular de la acción penal. Lo anterior se traduce en que la presunción de inocencia, prevista en los artículos 29 constitucional y 7º de la Ley 906 del 2004, no decayó. Y para dar respuesta a todos los planteamientos de la defensa, la sala debe precisar que la interpretación de la defensa de lo relatado por los testigos, con sustento en el cual concluye que la persona que mató a Leonardo fue la misma que dio muerte a la aquí víctima, José Alexander, no es correcta. Los testigos no vieron a la persona que perpetró el homicidio de Leonardo, como se desprende de las transcripciones antes realizadas de los apartes pertinentes. Percibieron a Leonardo cuando ya se encontraba herido, pero no presenciaron el momento en el cual fue lesionado en forma letal, pues se encontraban en diferentes partes del mismo bar. Durante el juzgamiento, la defensa planteó una teoría alterna a la hipótesis de la acusación. Sin embargo, no fue retomada la impugnación especial, en la cual concentró sus esfuerzos en derruir los fundamentos de la sentencia de segunda instancia. Aunque pueda tener una relación inescindible con el objeto de este recurso, la sala no ahonda en la teoría del caso de la defensa y su nivel de confirmación probatoria. La segunda instancia fundó la condena en los testimonios de cargo antes examinados y no asignó ningún peso a los medios de prueba practicados a iniciativa de la defensa, por razones que pueden o no resultar acertadas. De todas maneras, en respeto de la garantía de prohibición de reformatio impeius, desde una perspectiva sustancial, la sala no está llamada a desprender de estos consecuencias diversas a las fijadas por el ADQUIN, de ahí que no se justifica su examen. Y producto de lo considerado, la sala revocará los numerales primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia condenatoria proferida el 1 de junio del 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, en tanto condenó al acusado por el delito de homicidio y en su lugar confirmará la absolución por la referida conducta punible, emitida el 18 de noviembre del 2021 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Soacha. Como consecuencia de la determinación aquí adoptada, se ordenará la libertad inmediata de Edwin Alberto por este asunto. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, resuelve primero revocar los numerales primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia condenatoria proferida el 1 de junio del 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, en tanto condenó al acusado por el delito de homicidio y en su lugar confirmar la absolución por la referida conducta punible, emitida el 18 de noviembre del 2021 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Soacha. Como segunda resolución, ordenar la libertad inmediata de Edwin Alberto
Y como tercera, recordar que contra lo aquí resuelto no procede recurso alguno. Y es aquí donde terminamos la sentencia radicado 62.221, agradeciéndoles infinitamente su tiempo y esperando que sea de utilidad para su crecimiento profesional. Un abrazo.